Buenas noches, doctor. Sí. Bueno, la estenosis pulmonar, a diferencia de las demás valvulopatías, aquí no va a ser la fiebre reumática la más frecuente. Aquí la que va a ocupar la mayor frecuencia, igual que en todo el mundo, va a ser la alteración congénita de esa válvula. La podemos encontrar asociada junto con otras patologías o formar parte de otras patologías, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, en donde va a haber cabalgamiento aórtico, va a haber estenosis de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, ahí también lo podemos encontrar en otra patología que es la rubiola congénita y también estenosis pulmonar secundaria a una enfermedad carcinoide o en el síndrome de Noonan. Las localizaciones pues son a nivel valvular, subvalvular o supravalvular, como se acuerdan también lo vimos en la estenosis aórtica, que puede ser valvular, supravalvular por un rodete fibroso o infravalvular como en la miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Sí, igual esto, la estenosis pulmonar puede ser a nivel valvular por fibrosis y fusión de las comisuras, apariencia crónica, y se va a manifestar en sístole el soplo. La subvalvular es un estrechamiento fibromuscular primario limitado al tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, a la válvula pulmonar, y esta es una de las manifestaciones cardinales en la tetralogía de Fallot. De hecho, cuando vemos cardiopatías congénitas, aquí le haya tocado, van a ver que la estenosis pulmonar va a decir el grado de datos clínicos o de manifestaciones clínicas del paciente de acuerdo al grado de estenosis pulmonar. Es vital la circulación pulmonar para mantener la vida. Y la supravalvular puede ser áreas aisladas o múltiples de estrechamientos en la arteria pulmonar o sus ramificaciones. Y los síntomas están muy parecidos al de la tromboembolia pulmonar, que es el diagnóstico diferencial. Las manifestaciones clínicas, ¿cuál van a ser de la estenosis pulmonar? Pues imagínense, no llega sangre al pulmón para oxigenarse, pues disnea progresiva, puede dar datos de falla cardíaca derecha porque estamos a nivel de la pulmonar P es el tracto de salida del ventrículo derecho, se empieza a dilatar, se regresa la sangre, igual lo que vimos, y va a dar datos de falla cardíaca derecha, no izquierda. Y la característica es que el flujo pulmonar durante el ejercicio pues, se va a manifestar por fatiga. Puede incluso el paciente referir que se ha desmayado y presentar dolor torácico al esfuerzo. A la exploración física, pues hay una gran onda venosa yugular, una gran onda A. En la estenosis leve hay un soplo eyectivo. Acuérdense que en la estenosis pulmonar, igual que en la estenosis aórtica, el soplo se va a venir cuando pase sangre por ahí. ¿Cuándo pasa? En la sístole. Entonces, el soplo de estenosis pulmonar, como en el de estenosis aórtica, que dijimos que era forma romboidal, es sistólico. Sí, y dependiendo de lo avanzado que esté, va a ser proto-holo o protomeso y holo sistólico, dependiendo lo avanzado que esté la estenosis pulmonar. Y este soplo también se dice que es sistólico o eyectivo. Eyectivo, ¿por qué? Porque es a la salida del ventrículo derecho cuando se contrae durante la sístole. Y el comportamiento del segundo ruido cardíaco también tiene importancia diagnóstica. En los casos más leves, el componente pulmonar del segundo ruido cardíaco se retrasa. Acuérdense que el primer ruido lo hace el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, y el segundo ruido, ¿quién lo va a provocar? El cierre de la aórtica pulmonar. Entonces, cuando hay un desdoblamiento, ¿por qué se desdobla? Cuando nosotros oímos el ruido cardíaco tum-ta, el tum es el cierre de la válvula mitral y tricuspidia y solamente lo vemos como un tum. Y el ta lo oímos como el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Los perros sí pueden, ellos sí tienen la capacidad de en vez de oír un solo ruido, tum, ta, ellos oyen cuatro, oyen el trum, tra, el desdoblamiento del primero y del segundo, porque la diferencia son milisegundos entre el cierre de una válvula y otra. Entonces, por eso nosotros no tenemos oído de perro, entonces nada más lo oímos como un tum. Y cuando el segundo ruido se oye como un ta, tum, ta, tum, ta. Cuando se desdobla el primer ruido, ¿cómo se oye? Trum, ta, trum, ta. Cuando se desdobla el segundo ruido, ¿cómo se oye? Tum, tra, tum, tra. Esa es la diferencia. ¿Por qué se va a desdoblar el segundo ruido? Porque se va a retrasar el cierre de la pulmonar. Pues lógico, ¿por qué se retrasa mucho? Del aórtico se despega mucho y ¿por qué ya lo vamos a oír desdoblado? Cosa que así no debe de estar. Porque va a tardar en vaciarse el ventrículo derecho. Al haber la estenosis, retrasa su vaciamiento y entonces, ¿qué pasa? El ventrículo derecho va a tardar en cerrar la válvula pulmonar. Entonces, la válvula aórtica se va a cerrar muy tempranamente y la pulmonar va a estar muy retrasada. Por eso va a haber un desdoblamiento del segundo ruido.
El electrocardiograma que podemos ver, una hipertrofia del ventrículo derecho y en la placa de tórax la silueta puede estar normal o en los casos avanzados ya vamos a ver primero datos de crecimiento del ventrículo derecho, luego de la aurícula derecha y luego de la pulmonar. El tratamiento, a diferencia de la estenosis aórtica, aquí sí les va muy bien, ¿sí? Yo les decía que la valvuloplastía, el abrirles con un balón a la aorta, no sabemos a qué se deba, pero se cierra. Sirve muy bien en la mitral, como vimos ahí que les decía yo, hacerle una valvuloplastía con un balón y abrirlo. Aquí lo pueden ver, es lo mismo que no les pude mostrar con la válvula mitral. Ahí está el balón y ahí donde se ve la cintura, es como donde se ve ahí una muesca a nivel del balón, ahí es donde está la estenosis. Entonces, ya que una vez esto toma la forma de una salchicha bien, pues ya está abierta completamente la válvula. ¿Y qué creen? En la estenosis pulmonar, la valvuloplastia pulmonar les va excelente y no se cierra al poco tiempo como pasa en la estenosis aórtica. Por eso les digo, no se sabe bien cuál es la etiología, seguramente el tipo de células que tenemos ahí o bien es ya una predisposición genética que tenemos los humanos, pero vuelve a cerrarse en el caso de la aórtica, pero en el caso de la pulmonar les va excelente con las valvuloplastías. Tan es así que yo también tengo pacientes aquí en la privada o en Enrique Cabrera o en el IMSS que llegan y les hicieron una valvuloplastía de niños y ahí ya son adultos y no, es que me mandan porque yo tuve un soplo en la infancia, me hicieron hasta un cateterismo y no sabe qué le hicieron, no, fíjese que no, ya les mando a hacer el eco y ya, me dicen que les abrió la válvula pulmonar, pero que no tiene daño residual ni nada, que está funcionando bien y ya son adultos y pues los doy de alta. Entonces realmente el pronóstico les va muy bien, ¿sí? Y la intervención pues puede causar complicaciones, pero son bien infrecuentes, como perforación o taponamiento cardíaco, parada cardíaca, pero es muy raro, así les digo, muy rarísimo que llegue a pasar eso. La estenosis pulmonar, pues ahí está, miren, abajo está manifestado cómo se hacen las valvuloplastías. En el de abajo está una valvuloplastía ahí, cómo se hace a nivel pulmonar, miren, ¿sí? Cómo se va abriendo y conforme se va abriendo, se va inflando, perdón, y se va abriendo la válvula pulmonar, pues se va rompiendo esa cintura. Este balón se llama balón de Inoue, porque lo inventó Inoue, y es el mismo procedimiento que se hace en la pulmonar, es el mismito que yo les decía que se hace a través de una punción, a través del septum interauricular y luego se va a la mitral, como está en esa imagen azulita, y como a nivel de la pulmonar, cuando se hace nada más en la arteria, en la tronco de la pulmonar, pues no es necesario perforarlo como ahí lo ven, ¿sí? No es necesario perforarlo y entonces ya nada más se posiciona uno a nivel de la pulmonar, empieza a inflarlo y así se va viendo hasta que aparece ya la salchicha completa, es que se ha abierto completamente esa válvula. Y entonces ya con eso, curado el paciente. A veces la presión, nos podemos guiar también con la presión que pueda tener el gradiente que tienen ahí a nivel valvular, que puede ser de 30 a 40, y ahí ya la indicación pues, se hace de la valvuloplastía y les va súper bien, estos pacientes. Entonces, la valvulotomía quirúrgica es ya para estenosis demasiado graves y además ahí es muy raro llegarla a hacer, porque habitualmente responden bien con la valvuloplastía. Y realmente el cambiar la válvula, pues no es tan bueno porque yo les decía que la presión del lado derecho es menor que la presión de las válvulas del lado izquierdo, porque el derecho tiene menor presión que el izquierdo, entonces nos arriesgamos a que haga el paciente coágulos y después ese coágulo se libera y se va a transformar en un trombo y al irse y tapar una arteria, pues ya va a ser un émbolo, ¿sí? Entonces, ese es el problema y ya el paciente le puede dar una embolia pulmonar porque estamos hablando del lado derecho del corazón. Bueno, eso es en cuanto a la estenosis. La insuficiencia pulmonar también es, digamos que de las raras, ustedes ya lo vieron, la estenosis es el 10%, esta será un 15%, 9%, ¿sí? De frecuencia que se presente. Y la mayoría son ocasionadas con lesiones secundarias también asociadas a enfermedades congénitas o otros trastornos que son muy raros. Entonces, la causa principal es la dilatación del anillo, como pasa en la tricúspide que se dilataba, aquí también. Entonces, aquí va a ocasionar que regrese sangre, nuevamente como lo vimos ahí, desde la arteria pulmonar al ventrículo derecho. Entonces, se va a regresar sangre. En vez de cerrarse bien esa válvula durante la sístole, al estar insuficiente, se va a regresar sangre durante
durante la diástole al ventrículo derecho. Entonces el soplo de la insuficiencia pulmonar es diastólico. La causa más frecuente, igual que la estenosis, es congénita. La segunda causa es adquirida y iatrogénica. Aquí están las causas más comunes. El cuadro clínico y la exploración física, aquí el soplo no es sistólico como la estenosis pulmonar o como la estenosis aórtica, es diastólico, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar también un P2 prominente en pacientes con insuficiencia pulmonar secundaria y hipertensión pulmonar, y este soplo se describe como un soplo de Graham-Still y se puede interpretar a veces como un soplo de la insuficiencia aórtica, es muy parecido, ¿sí? El soplo, ¿por qué? Hay que hacer el diagnóstico diferencial porque es diastólico, pero ¿cómo lo pueden ustedes diferenciar? Modificándose a la inspiración. Yo les dije que a la inspiración aumenta el retorno venoso y los soplos del lado derecho se van a aumentar y los del lado izquierdo se van a disminuir. Entonces, la manera de diferenciarlo, porque ambos son diastólicos. Entonces, como ven, aquí el tratamiento pues es definitivamente el reemplazo valvular pulmonar y después estarlos anticoagulando. El problema de aquí es que, por ejemplo, si sucede con un niño, el niño va a ir creciendo, entonces el poner una prótesis en un niño, pues ya cuando sea adulto va a funcionar como una prótesis, como una estenosis pulmonar. ¿Por qué? Porque esa prótesis le va a quedar chiquita para esa arteria pulmonar que ya creció en un joven o en un adulto. Entonces esos pacientes se tienen que volver a reintervenir. Por eso, en este caso de la insuficiencia y de la estenosis pulmonar, pues es difícil tomar la decisión de cambiarle la válvula. ¿Por qué? Porque aparece en gente joven. Entonces, y habitualmente son niños. Entonces, si se cambia la válvula en un niño cuando sea adulto, pues la válvula no va a ir creciendo, ¿verdad? Pero sí va a ir creciendo la arteria pulmonar. Y entonces, ¿qué pasa? Esa válvula ya va a quedar chiquita para esa arteria pulmonar de un adulto y hay que volverlos a reintervenir. Por eso siempre en el caso de la estenosis pulmonar se opta por la valvuloplastía porque es muy frecuente en jóvenes, es muy raro verlo en adultos. Y en cuanto a la insuficiencia pulmonar, ese sí es problema porque habitualmente ahí sí no queda de otra más que cambiarle la válvula al niño, pero obviamente se le dice a la madre, ¿verdad? Se opera a los 5 o 6 años, pero se le dice, ¿qué cree? Como van a requerir quizás hasta 2 cirugías más, una por ahí de los 20 y tantos y otra por ahí de los 30 y tantos, porque va a ir creciendo esa válvula y va a ir funcionando como si estuviera una válvula pequeña para la edad de ese paciente. Entonces sí es un problema el cambiar una válvula en el caso de la pulmonar. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Con eso terminamos las valvulopatías y como vieron, yo me enfoqué mucho en las valvulopatías más frecuentes que son las que ustedes van a ver, que es la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Luego de ahí que le sigue en prevalencia la insuficiencia tricuspidia y después sería la estenosis pulmonar y luego la insuficiencia pulmonar. Entonces, realmente esas son las patologías que se tienen que aprender. Sí, y después cuando ya veamos las clases, ya mero regreso, ahí les voy a explicar yo un poco más de soplos para que los entiendan, pero tienen que ir repasando esto porque pues en el examen les voy a preguntar las valvulopatías, sí, y ya va a ser de opción múltiple y de correlacionar y todos los tipos de soplos se los tienen que aprender, ¿sí? Todos los soplos, el ritmo, el de Durossier, el Austin Flynn, el Graham Still, ¿sí? Entonces sí se lo tienen que aprender porque eso son preguntas y no nada más de mi materia, sino son preguntas incluso cuando ustedes hagan el examen de la residencia, los que lo van a hacer y que les conviene hacerlo, seguro y ahí les va a venir una parte de soplos, ¿sí? Entonces por eso los tienen que aprender. ¿Alguna duda que tengan? No, Doc, simplemente sí nos podría compartir su presentación para realmente repasar. Sí, yo se las voy a mandar. ¿Me pasas Perfecto. el correo? Ahorita, bueno, porque no lo tengo, pero vuélvemelo a pasar tu correo del jefe de grupo y él se los pase a los demás. Sí, doctor, ahorita se lo envío en un momento. Lo voy a dividir en dos partes porque necesitaba pasarlo a PDF porque esto es largo. Sí, está bien, doctor. Ok. Me dijo la doctora Blanco porque yo iba manejando y le pedí que se comunicara con ustedes que iba a empezar la clase un poco más tarde y me dijo que tienen que muchos trabajos o algo así. Sí,
realmente sí nos cargaron bastante la mano esta semana, doctor. Sí, bueno, entonces quedan perdonados para la otra clase, pero mañana continuamos la de sus compañeras, ¿eh? Sí, que es la de enfermedad del pericardio. Así es, enfermedades del pericardio. Si no, nos vamos a atrasar mucho, ¿sí? Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.